Vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico, ¿no? Sobre cómo mejorar y optimizar el diagnóstico de nuestros pacientes diabéticos tipo 2. ¿Alguien cree que debemos cambiarle el diagnóstico? ¿Será que estamos haciendo mal el diagnóstico o lo estamos haciendo bien? Bueno, para solucionar esa pregunta, me dan por favor, siguiente. Quiero llevarlos a este punto. ¿Alguno de ustedes ha buceado alguna vez? ¿Sí? Peligroso, ¿no? Da miedo a veces, ¿no? Y tiene a veces uno duda de que en realidad sí pueda llegar al objetivo y salir después al punto de ingreso, ¿no? Y hay siempre miedos, ¿no? Y uno de los grandes miedos es que le salga este personaje, ¿no? Cuando uno está buceando, ¿no? Le salga un tiburón. Pero también a veces nosotros tenemos, y no buceando, tenemos algunos otros miedos, y específicamente este, ¿no? La caída de la bolsa, la caída de las criptomonedas. Y bueno, y algo que nos preocupa a todos es el alza en la gasolina. Esperemos a que no y esperemos que todos estos miedos podamos solucionarlos rápidamente. Pero uno de los grandes miedos, y doctores, debería ser este cuando, no un miedo, pero sí algo que debemos afrontar, es cuando estamos frente a nuestro paciente diabético y vamos a hacer un diagnóstico de diabetes. Y debemos hacer un adecuado diagnóstico para así enfocar adecuadamente el tratamiento del paciente diabético. Y esto ha ido cambiando en los últimos años. Y esto va a cambiar y posiblemente se cambien no los criterios diagnósticos, pero sí cambiemos cuáles son los tipos de diabéticos que estamos viendo actualmente. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre cómo optimizar el diagnóstico en diabetes y sobre todo cómo definir un manejo personalizado y tratar de llegar a este punto que es la medicina de precisión que tanto se ha hablado últimamente y esperamos que en diabetes esto se implemente rápidamente. Como me presenté al inicio de este módulo, yo soy el doctor Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo, jefe de la sección de endocrinología y director de la clínica de diabetes acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y estos son mis conflictos de interés para esta charla, en el cual no poseo ningún tipo de conflictos de interés. Entonces, regresemos a nuestro paciente. Ese momento donde usted está frente al paciente en consulta externa o en el ámbito hospitalario y le va a hacer el diagnóstico de diabetes. Debemos tener muy claro que debemos realizar un buen diagnóstico porque la epidemia de pacientes diabéticos ha ido aumentando y seguirá aumentando mientras no realicemos estrategias de prevención en nuestros pacientes. Y los invito a que se lean el atlas de la IDF que sale cada 2 años, año y medio, y nos indica cómo siempre aumentan el número de pacientes y en este momento estamos en esta cifra en 537 millones y se aumenta el número de muertos todos los años por esta condición que en este reporte llegó a 6.7 millones, mucho más que los que se presentaron por COVID en la pandemia que pasó recientemente. Y adicionalmente, el diagnóstico tiene que ser muy acertado para poder llevar al paciente a metas, porque no los estamos llevando a metas. Y esta es una publicación del año pasado de New England Journal, sé que muchos de ustedes la leyeron, seguimiento de los institutos de salud de los Estados Unidos o los NANES de Estados Unidos, y nuevamente nos muestra que solamente el 50% de los diabéticos en Estados Unidos llegan a esa meta de menos de 7 de hemoglobina glicosilada. Entonces, diagnosticamos, pero no tratamos adecuadamente a nuestros pacientes. Y adicionalmente, en Colombia, siempre que sale la cuenta de alto costo, nos recuerda de que no llevamos a metas de glucemia o de hemoglobina glicosilada a nuestros pacientes, y esta es la meta de control en cerca de 1.500.000 personas que pertenecen a la cuenta de alto costo, que son diabéticos. Solamente el 31% llega a esa meta de menos de 7. Estamos muy lejos de llegar a un adecuado control metabólico. Y todo parte de diagnosticar muy bien a nuestros pacientes, y estos son los criterios diagnósticos de normalidad, de prediabetes y de diabetes, que espero que ustedes los conozcan muy bien. Glucemia en ayunas mayor o igual a 126, poscarga después de 75 gramos a las 2 horas mayor a 200 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Pero estos diagnósticos o estos criterios diagnósticos se quedan un poco cortos adicionalmente a diagnosticar, y muchos han pensado de que deberíamos bajar estos criterios diagnósticos debido a que se empiezan a presentar complicaciones microvasculares y macrovasculares en el paciente cuando presenta glucemias mayores a 100.
Entonces, posiblemente y en algunos años estos criterios ya no sean los criterios diagnósticos, sino que sean un poco más bajos para así poder diagnosticar más rápidamente a nuestros pacientes y adicionalmente llevarlos a un mejor control y evitar complicaciones micro o macrovasculares. Y adicionalmente, algo que debemos empezar a cambiar en nuestro pensar es que los pacientes diabéticos no todos son iguales y que a pesar de que la fisiopatología nos ha mencionado que hay resistencia a la insulina, que hay déficit de insulina, es un grupo completamente heterogéneo de pacientes. Esos criterios diagnósticos que vimos anteriormente, cuando los llevamos a la práctica, encontramos de que es un grupo muy heterogéneo de pacientes y tenemos pacientes que se comportan de maneras diferentes, ya por uno, la presentación clínica, dos, la evolución del paciente y tres, la presencia o no de complicaciones rápidamente o tardíamente. Y esta es la clasificación de diabetes que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y adicionalmente la diabetes gestacional. Pero, ¿será que a veces nos equivocamos en hacer esos diagnósticos y en clasificar bien a nuestros pacientes? Y bueno, uno de los estudios que mostró que a veces nos equivocamos y nos equivocamos bastante fue este estudio. Este es un estudio realizado en Dinamarca, es un estudio transversal donde se tomaron pacientes diabéticos tipo 2 en seguimiento por médicos de atención primaria, ya clasificados como diabéticos tipo 2, y lo que hicieron fue revisar las historias clínicas y determinar si esos pacientes diabéticos si eran diabéticos tipo 2. Y miren lo que se encontraron en el estudio. Encontraron 5.800 pacientes diabéticos tipo 2 y cuando revisaron las historias, sin preguntarle a los pacientes solamente las historias, se encontraron que habían clasificado inadecuadamente cerca de 6% de los pacientes, casi 400 pacientes. No eran diabéticos tipo 2, sino que adicionalmente eran otros tipos raros de diabetes o eran diabéticos tipo LADA o eran diabéticos que generaron esta condición por el uso de esteroides o por algunas otras condiciones secundarias. Entonces, a veces nos equivocamos en clasificar bien a nuestros pacientes. Pero lo más interesante de este estudio fue, además de clasificar bien a los pacientes y decir que sí son diabéticos tipo 2, fue empezar a determinar que los pacientes diabéticos tipo 2 a veces no son tan similares como hay grupos diferentes de diabéticos tipo 2. Y ellos hicieron algo y fue uno de los primeros estudios que empezó a mostrar algo que se conoce como la fenotipificación, que es tratar de subclasificar a los pacientes diabéticos, en este caso, diabéticos tipo 2. Y ellos hicieron algo muy sencillo, que fue medir en los pacientes insulinoresistencia y medir también la presencia o no de producción de insulina a través de unas fórmulas matemáticas, que en este caso fueron el OMA beta, para mirar si había producción de insulina, o el OMA IR para el OMA S para mirar sensibilidad. Y así subclasificaron a los pacientes en tres subgrupos de diabéticos tipo 2. Y dijeron, hay un grupo de pacientes diabéticos tipo 2 que son insulinopénicos. O sea, que a pesar de que los clasificaron como diabéticos tipo 2, tienen disminución de producción de insulina. Otro grupo lo consideraron como los clásicos, que es el que siempre nos hablan en las clases de diabetes, resistencia a la insulina y algo de disminución de insulina. Y el tercer grupo lo clasificaron como hiperinsulinémicos o pacientes que producían mucha insulina y tenían mucha resistencia a la insulina. O sea, no se quedaron solamente con decir que eran diabéticos tipo 2. Y mira, lo interesante, fueron 4.285 pacientes diabéticos, encontraron que la gran mayoría eran clásicos, o sea, ese que nos hablan en las clases de diabetes, pero encontraron que el 27% eran hiperinsulinémicos, producían exceso de insulina y tenían alta resistencia. Y un 10% eran hipoinsulinémicos, les faltaba insulina a esos pacientes. Pero adicionalmente a subclasificar a los pacientes, se dieron cuenta que los pacientes hiperinsulinémicos se diferenciaban específicamente de los otros grupos por el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares y ACV. Entonces parece que dentro de los diabéticos tenemos unas subclasificaciones y ese paciente que uno clasifica como hiperinsulinémico tiene más riesgo de tener eventos cardiovasculares. O sea que esta clasificación que siempre hemos hablado de tipo 1, tipo 2 o tipos específicos y gestacional, deberíamos subclasificar a nuestros pacientes.
Entonces, el diabético tipo 1 se clasifica en si tiene inmunidad o no autoinmunidad. El diabético tipo 2 debería clasificarse en estos 3 grupos de hiperinsulinemia, clásico o hipoinsulinemia. Los tipos específicos, ahí sí buscarlos específicamente, si son MODY, si presentaron diabetes por esteroides o por pancreatectomía o alguna otra causa. Y la diabetes gestacional creo que es una de las más fáciles porque solo dan mujeres embarazadas, ¿no? Es difícil que la tengan los hombres. Entonces, ese es un punto que podría ayudarnos a clasificar a nuestros pacientes. Y esto es lo que se ha hablado desde hace muchos años como clasificación de diabetes. Pero ¿ustedes creen que esto debería cambiar? Y sí, va a cambiar y ha cambiado desde hace unos años debido a esto, a que debemos entender que debemos hacer medicina de precisión en nuestros pacientes, en que no solamente deberíamos clasificarlos en diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, sino que hay un sinnúmero de solapamientos o pacientes que tienen características similares entre los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2, la diabetes gestacional, la diabetes monogénica y los otros tipos de diabetes. O sea que esta clasificación de tipo 1 y tipo 2 posiblemente no sea la mejor clasificación para nuestros pacientes diabéticos. Y esto nace, doctores, de hacer clústeres o hacer agrupaciones de factores similares en pacientes y específicamente para determinar posibilidad de complicaciones y tratamientos específicos en grupos de pacientes diabéticos. Nace de este estudio, un estudio publicado en el año 2018 que se hizo en Suecia. Bien interesante este estudio. Tomaron una gran población de pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, de diferentes registros de pacientes diabéticos en seguimiento por médicos de atención primaria y dijeron hay que dividir a los pacientes por unos clústeres específicos. O sea, no solo tipo 1 y tipo 2, sino que hay pacientes que tienen características. ¿Y estas características cuáles van a ser? Van a ser la edad al momento del diagnóstico, si tienen o no anticuerpos anti-GAT65 positivos, si hay o un índice de masa corporal, si son peso normal o tienen peso elevado o tienen peso bajo, el nivel de hemoglobina glicosilada y nuevamente la producción de insulina por OMA beta o la resistencia a la insulina por OMA R. Y estos 6 aspectos se tuvieron en cuenta para crear una nueva clasificación en diabetes. Y esta clasificación es esta, en los fenotipos de diabetes. Y son 5 fenotipos. Ya no tipo 1 ni tipo 2, sino son 5 fenotipos. El primero se consideró como diabetes severa autoinmune. Son los pacientes que se diagnostican tempranamente, que tienen una severa disminución de la producción de insulina y esto se asocia a la presencia de anticuerpos anti-GAT65 positivos. Otro grupo es la severa insulinodeficiencia. Se parece mucho al primer grupo, pero estos pacientes no tienen anticuerpos positivos. O sea, es como un tipo 1, pero sin anticuerpos positivos. Tercer grupo, paciente con severa insulinoresistencia. Ese paciente que tiene aumento de peso, que tiene insulina alta, que tiene altísima resistencia a la insulina. Y los otros grupos son el paciente que tiene obesidad, que es un poquito obeso y lo diagnostican, y el otro paciente que lo diagnostican tardíamente en su diabetes, ese paciente que vemos de 60, 70 años, que no tiene tanta obesidad, no sé si los han tenido en su consulta, ¿no? 70, 80 años, doctor, me diagnosticaron como diabético, no tiene un índice de masa corporal elevado, bueno, ese es el quinto grupo. Y este estudio, y es bastante interesante porque tomaron los pacientes diabéticos tipo 1 de estas bases de datos e inmediatamente lo que hicieron fue aplicar estas subdivisiones y subclasificar a los pacientes. Y miren la gran diferencia. Tipo 1 eran los pacientes de azul, los tipos LADA, conocidos como LADA en un 5.2%, y el resto eran diabéticos tipo 2, 93% de los pacientes. Y miren con la subclasificación. Diabéticos o clúster 1, ese con severa autoinmunidad, deficiencia severa de insulina, pasaron a ser 6.4% de los pacientes. Severa deficiencia de insulina con anticuerpos negativos, aquí están un 17% de los pacientes con alta resistencia, un 15%,
pacientes con obesidad un 16% y por último los pacientes ancianos o con mayor edad en un 40%. Miren cómo cambia completamente la distribución de los pacientes, no solamente diabéticos tipo 1 y tipo 2. Pero esto, ¿por qué fue importante y cómo se comportaban de diferente los pacientes? Esta es la curva de descenso de hemoglobina glicosilada. Los pacientes que tenían deficiencia severa de insulina, ¿qué les pasaba al momento del diagnóstico? Tenían niveles elevados de hemoglobina glicosilada. Eran los pacientes que llegaban a la consulta con cetoacidosis y con un severo descontrol metabólico. Pero a pesar de iniciar estrategias de tratamiento, y ustedes lo pueden apreciar aquí en la, como llego acá, aquí, miren cómo bajan rápidamente y llegan a un control, tienden a controlarse en el tiempo, pero no se controlan tanto como los otros clústeres o los otros subgrupos de pacientes. O sea, ese paciente que de entrada requiere insulina, a veces no es tan fácil llevarlo a un adecuado control metabólico. Y empezaron a encontrar que habían diferencias, sobre todo en el tiempo de inicio de insulina. Los pacientes que tenían insulinodeficiencia, pero tenían anticuerpos negativos, a veces nos equivocábamos en hacer el diagnóstico tempranamente y dar un tratamiento basado en insulina. Y eso hacía que con el tiempo el paciente no requiriera tanta insulina o no se utilizara tan rápido la insulina. ¿Por qué? Porque intentábamos ¿con qué? Con medicamentos orales. Y eso hacía que ese paciente no se controlara rápidamente. Pero ¿qué pasó con las metas de hemoglobina glicosilada? Nuevamente, ese paciente que tenía insulinodeficiencia se demoraba más tiempo en llegar a control metabólico. Entonces, esos son pacientes que al errar nosotros el diagnóstico y pensar que solamente son un tipo 2, no que son pacientes que tienen deficiencia de insulina, no se trata adecuadamente y no llega a esa meta de control metabólico. Y cuando se inician la verificación de las complicaciones en el tiempo de los pacientes, se encontraron nuevamente que ese grupo número 3, o esos pacientes que tenían resistencia a la insulina elevada, que es el clúster 3, tenían mayor riesgo de presentar falla renal y adicionalmente de terminar en falla renal terminal. Versus los otros que no hacían algo de complicaciones renales, pero no tanto como este subgrupo de número 3. Y adicionalmente los eventos coronarios, nuevamente ese paciente que tiene aumento de peso, importante resistencia a la insulina e importante aumento de insulina, ese era el clúster o el subgrupo de pacientes que tenía mayor eventos coronarios. Y esto en realidad tuvo que empezar a ser comprobado en diferentes estudios. Y después de la publicación de este estudio en el año 2018, se hicieron un sinnúmero de estudios para verificar en diferentes poblaciones si esta nueva subclasificación o clasificación de la diabetes sí podía ser llevado a otros puntos del globo. Y cuando uno revisa, hay publicaciones japonesas, hay publicaciones en China, hay publicaciones en el resto de Europa, en Estados Unidos, se validó esta nueva clasificación. En América Latina no hay tanto, así que podríamos hacer una investigación sobre esto, sobre saber nosotros en qué clúster estamos o en qué subgrupo estamos de los pacientes. Y esto empezó a calar y empezó algunos grupos a decir es que tenemos que empezar a cambiar la forma de clasificar a nuestros pacientes. Ya no basta solamente en ser diabético tipo 1 o tipo 2, sino usted en realidad en ese subgrupo de pacientes, ¿dónde está? Porque esto puede orientar el tratamiento que ese paciente vaya a requerir en el tiempo. Y adicionalmente, doctores, empezaron a salir todos los perfiles genéticos. Y la medicina de precisión también va al punto de que debemos en nuestros pacientes solicitar algunos marcadores genéticos que nos pueden ayudar para determinar si mi paciente va a tener disfunción de la célula beta rápidamente o va a generar insulinoresistencia. Y ya sabemos que existen en serio algunos locus o algunas mutaciones específicas que me pueden identificar estos pacientes. Y bueno, después de eso uno empieza, ¿qué hago? Ya les hablé de que veníamos solo tipo 1 y tipo 2 y ahora las cosas cambian y posiblemente la clasificación de diabetes va a cambiar con estos subtipos. ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi práctica clínica? O sea, ¿cómo me ayuda hoy, al día de hoy, aplicar esto en la práctica clínica? Y después de revisar varios artículos y sobre todo los artículos de diabetes y de precisión en diabetes, les traigo un modo de resumen de los diferentes grupos. O sea, el primer grupo,
El paciente insulino deficiente con anticuerpos positivos. Es un paciente con diabetes de inicio temprano, con un bajo índice de masa corporal, que al momento del diagnóstico tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, tiene deficiencia de insulina y anticuerpos positivos, anteriormente conocido como diabético tipo 1, ¿no? Este paciente habitualmente se diagnostica con cetoacidosis, tiene alto riesgo de retinopatía, ¿ya? ¿Por qué? Por la hiperglucemia con lo que cursan estos pacientes y tiene también alta incidencia de enfermedad renal. ¿Cuál es la recomendación con estos pacientes? Doctores, ponga la insulina. Si este tipo de paciente, este paciente requiere tratamiento con insulina, no intente otros medicamentos. Dele insulina, que es lo que necesita este paciente para lograr ese control metabólico que requerimos en el paciente y así minimiza la posibilidad de complicaciones, sobre todo complicaciones microvasculares en los pacientes. Subgrupo número 2, pacientes con insulinodeficiencia. O sea, este es un paciente de inicio temprano, bajo índice de masa corporal, alta hemoglobina glicosilada, muy similar a la anterior, deficiencia de insulina, pero con anticuerpos anti-GAT65 negativos. Este paciente nuevamente puede cursar con cetoacidosis al momento del diagnóstico y tiene alto riesgo de ¿qué? De retinopatía, de neuropatía y de disfunción autonómica y también adicionalmente de disfunción eréctil. ¿Cuál es el punto con este paciente? Nuevamente, requerimiento rápido de insulina. No retrase el uso de insulina. Si usa medicaciones orales y el paciente no se controla, pase rápidamente al manejo con insulinas para evitar la presencia de estas complicaciones. Tercer grupo, el paciente insulino resistente. O sea, ese paciente que inicia su diabetes alrededor de los 50 años, tiene un alto índice de masa corporal, tiene alta resistencia a la insulina, mucha insulina y resistencia a la insulina y anticuerpos son negativos. Este paciente tiene alto riesgo de ¿qué? De hígado graso. Ya lo estuvieron hablando en obesidad. Tiene hígado graso, tiene alto riesgo de falla renal. Pacientes también con requerimiento de diálisis y presencia de probabilidad aumentada de enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. Y adicionalmente de riesgo de disfunción eréctil, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Este no es un paciente para insulina, este es un paciente para medicamentos orales, principalmente medicamentos que actúen en la resistencia periférica de la insulina y sobre todo medicamentos que hayan demostrado beneficio cardiovascular. Este es el paciente para el cardiólogo. Este es el paciente que ya que cardiología, ¿sí o no, doctores? Entonces, este es el paciente que tenemos que tratar con inhibidores SGLT2, con agonistas de GLP-1, metformina, tiazolidina y dinedionas. No las tenemos en Colombia, pero bueno, se podrían utilizar en otros momentos, en otros países. Este es el paciente de altísimo riesgo cardiovascular. Paciente con obesidad, solamente con obesidad, es el subgrupo número 4. Prevalencia intermedia de complicaciones. Este paciente no se complica tanto. Tiene obesidad, pero no tiene insulinoresistencia. No se complica tanto. El tratamiento debe basarse inicialmente en metformina y otros medicamentos, pero la progresión es lenta. Y por último, el grupo de los pacientes con mayor edad. Este grupo de pacientes que tienen riesgo elevado de ACV y enfermedad cerebrovascular está dado principalmente por la edad, no tanto por la condición que es la diabetes. Y aquí nuevamente se recomienda metformina y otros medicamentos orales para llevar al control metabólico del paciente. Pero la medicina de precisión va a esto. Va a que nosotros tomemos todos nuestros pacientes diabéticos tipo 2, logremos subclasificarlos en estos subgrupos de pacientes, en estos 5 grupos de pacientes, podamos entender cuál es la posibilidad de complicaciones que van a tener nuestros pacientes y por eso una precisión en el pronóstico, cuál va a ser la complicación más rápida que va a tener el paciente y de ahí definir cuál es la mejor estrategia de tratamiento en nuestros pacientes. Los primeros subgrupos dar rápidamente insulina y los otros grupos dar en realidad medicamentos para vencer la resistencia o adicionalmente protección cardiovascular. Y la medicina de precisión va más allá, no solamente en medicamentos, sino también empezar a entender cuál es la mejor alimentación que puede requerir un paciente diabético. Y ya de esto hay varios estudios que nos hablan de que dependiendo de tu epigenética y dependiendo de los factores genéticos y de la microbiota, saber cuál es la alimentación, la mejor alimentación para ti. Y también la posibilidad de definir cuáles van a ser las complicaciones que usted va a tener en el tiempo. Esto se ha probado y ya se han hecho varios estudios y comparándonos específicamente con diabetes monogénica,
con esta diabetes tipo MODY, en el cual ya hay una medicina de precisión porque yo sé específicamente cuál es la mutación genética que tiene el paciente y ya se están haciendo también aplicando todo esto a pacientes diabéticos tipo 2. ¿Qué nos hace falta en el tiempo? Por un lado, entender cuál va a ser la prevención que le vamos a dar a estos pacientes, cuál es el tratamiento específico y todavía no hay estudios para determinar que si yo tengo este grupo debería darle este grupo de medicamentos y que esto tenga un mejor pronóstico. Esto todavía nos faltan algunos años para determinarlo. Y ya, doctores, para terminar, y esta es mi última diapositiva, debemos entender que la clasificación de la diabetes va a cambiar, que vamos a tener que hacer medicina de precisión. Los pacientes ya no son solo diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, sino van a venir unas subclasificaciones de pacientes en estos 5 grupos. Y esto nos va a permitir a nosotros en el tiempo saber cómo debemos tratar adecuadamente a nuestros pacientes y en qué momento nosotros deberíamos tratarlos adecuadamente. Espero, doctores, que esta presentación no los haya llevado a este punto, que podamos en este momento salir a la superficie y empezar a aplicar todo este conocimiento ¿en quién? En nuestros pacientes. Muchas gracias a todos ustedes.